gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días y bienvenido a los devocionales de la comunidad. Seguimos y estamos ya terminando esta semana en la cual estamos reflexionando sobre ese tema tan importante que es el perdón. Os invitamos a que podáis leer junto con este vídeo el texto que le acompaña, pero muy especialmente te invitamos a que leas el primer libro de Samuel en el capítulo 26, que leas ese capítulo, porque sirve mucho para que podamos entender realmente lo que queremos expresarte en esta mañana y que puedas tener este tiempo devocional sobre el perdón de manera profunda. Fijaros, durante estos días hemos hablado sobre esa necesidad del perdón. Hemos hablado de que necesitamos perdonar total e incondicionalmente, hablábamos ayer. Y hemos usado diferentes textos, como por ejemplo esa parte de la oración modelo del Padre Nuestro, en el cual decimos Lucas capítulo 11, versículo 4, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y parece que eso fuera algo fácil. Parece que cuando estamos hablando del perdón, hablamos de algo que es como coser y cantar, como algo baladí, algo, digamos, simple o fácil. Pero nada más lejos de la realidad y nada más lejos de lo que realmente nosotros queríamos expresar. Y no queremos que tú te vayas en esta semana o en estos días con este concepto. Sabemos que el perdón, porque así es nuestra experiencia personal, pero también nos lo enseña la Biblia y lo vemos en la vida de tantas y tantas personas, es algo complicado, algo difícil. Y algo difícil de vivir en un ambiente privado, pero también en la comunidad o digamos, en nuestra vida diaria. Pero una cosa es que sea difícil y otra cosa es que no sea posible. Es verdad que cuando yo necesito poner en marcha aquellas cosas que predico, a la teoría de la cual hablo, pues me encuentro que a veces es difícil, porque de la teoría, os dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y llevar adelante, digamos, todas esas conceptos y valores que muchas veces tenemos en nuestro corazón o tenemos en nuestra mente a la vida diaria no es fácil. Sobre todo con este tema del perdón, no sé si te ocurre, pero a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando nos hemos sentido heridos, que cuando nos sentimos mal, pues aunque nosotros hayamos hasta verbalizado, oye, mira, te perdono y lo dejo, y hayamos hecho todos los pasos que nos han sugerido, cuando vemos a esa persona perdonada, lo que nos encontramos es que nos salen los demonios que llevamos dentro. Nos sale la ira, nos sale, digamos, unas situaciones a veces bastante complicadas. Por eso queremos decir que de verdad no queremos, digamos, quitarle valor ni quitarle, digamos, ni un ápice a la sabiduría y al tacto que es necesario que nosotros tengamos para llevar adelante ese verdadero perdón para resolver y para hacer esa reconciliación en nuestras relaciones, que es verdad que muchas veces esa reconciliación no puede darse porque no solamente tengo que estar yo, pero que es el fin o lo que buscamos con ese perdón. Como he dicho, no queremos, digamos, entender que esto es algo fácil. Pero por otra parte entendemos, y eso es lo que queremos animarte en estos devocionales, es que nosotros tomemos el desafío, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que nos enseña por medio de todos los ejemplos que hemos estado poniendo esta semana, a que nosotros empecemos ese proceso y ese reto, el desafío, como decía antes, de vivir en el perdón, de vivir puesta nuestra mirada en los valores, en esos valores altos que tiene el Evangelio. Y este valor del perdón es, como decíamos ayer, un valor distintivo del cristianismo, del Evangelio, que necesitamos asumir, que si nosotros realmente queremos vivir en libertad, necesitamos hacer nuestro. Y para eso necesitamos mirar a la palabra de Dios. Necesitamos ponernos en la presencia del Espíritu Santo, que realmente es el que tiene capacidad para transformarnos. Nosotros solos, en nuestras fuerzas, no podemos. Pero en Cristo, que me fortalece, todo es posible. Y ese es el ejemplo que podemos ver en David. David, que fue un hombre, un joven que fue a la corte de Saúl, llamado por Saúl, que tocaba música y seguramente le recitaría
poemas y que con eso calmaba el corazón o ese espíritu, digamos, que a veces se encendía de Saúl. Pero que por odio, por envidia, luego Saúl le puso en su punto de mira y empezó a perseguirlo para quererlo matar. Sabemos todo lo que ocurrió y Saúl le persiguió con todo su poder, con todo su ejército para matarle. Y lo hizo desterrar, le hizo pasar, decimos en España, y espero que no suene mal en ningún otro lado, canutas, o sea, por unas situaciones muy complicadas a David. Pero David nos enseña la palabra de Dios que aun pasando por eso, él le perdonó. Y por eso te invito a que leas ese capítulo 26 de Primera de Samuel. Cuando él tuvo oportunidad de matarlo, también en el capítulo 24, él no lo hizo. ¿Por qué? Porque separó, digamos, lo que era el pecado, aquella situación que vivía y que le estaba haciendo pasar Saúl de la persona de Saúl. Él dijo, él es el ungido de Dios y yo no voy a poner la mano sobre él. David, aunque él sufrió, y solamente tienes que leer esos salmos que llamamos imprecatorios, esos salmos donde David, digamos, abre su corazón y se le ve la ira, el dolor, la rabia de lo que estaba viviendo. Él aún así, aunque tuviera esos sentimientos, aunque tuviera esas ganas a veces de matar a Saúl y de acabar con aquellos enemigos y a veces hasta con sus propios familiares que le hicieron pasar las cosas tan mal, él decidió perdonar. Y cuando él decidió perdonar, él pudo llevar adelante eso. Él pudo, digamos, ponerse en la mano de Dios y Dios hacer la obra. De tal manera que sabemos que la palabra dice que David terminó siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Si tú y yo queremos ser esas personas conformes al corazón de Dios, necesitamos asumir el reto de perdonar a aquellos que a lo mejor no se lo merecen, a aquellos que no han dado un paso por confesar los pecados, o ni siquiera han dado un paso por pedirnos perdón. Pero lo importante, mi hermano y mi hermana, es que nosotros demos el paso de perdonar, porque nos acerca a ser más como Jesús, nos acerca a ser más el proyecto que tenía Dios en nuestra vida y a vivir en ese gozo y en esa libertad que solamente la presencia de Dios nos da. Podemos decidir vivir como aquel hermano mayor del hijo pródigo, que lo único que sintió es rabia porque su hijo había venido, porque su padre lo había amado y entonces él se sintió herido. O podemos vivir conforme al Padre, podemos vivir conforme a la vida de David, conforme a la vida de Saúl cuando recibió a Jacob, o conforme a la vida de José cuando perdonó a sus hermanos. Tú y yo tenemos que decidir si obedecer al Señor, que al fin y al cabo es lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjate, Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Espero que tú y yo vivamos en ese perdón. Ánimo, es un camino alto y precioso que trae bendición. Que el Señor nos bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no